Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana de la carrera de Ingeniería Eléctrica. A continuación vamos a dar un tema de sistemas eléctricos de potencia, al cual están referidas a líneas de transmisión. Como integrantes de nuestro grupo tenemos a Stanley Garrido, David Bayuna, Jonathan Antilla, Cristian Pidajo, Giovanni Chimera y Rubén Zulca. A continuación vamos a dar una introducción sobre lo que es una línea de transmisión. La línea de transmisión son elementos constituyentes de un ser, a través de los cuales se transmiten grandes cantidades de potencia eléctrica de un lugar a otro, y lo cual debe de buscar realizarse en la mejor forma técnica y económicamente posible. Una línea de transmisión puede ser transmitida en DC o en AC con frecuencias de 50 o 60 Hz. Existen 4 parámetros los cuales afectan el rendimiento de una línea de transmisión, los cuales son la resistencia, inductancia, capacitancia y conductancia. Los dos primeros son los de mayor importancia. En conjunto forman una línea que se conoce como impedancia serie, la cual está distribuida uniformemente en toda la línea sobre el mismo conductor y son los principales causantes de pérdidas eléctricas. Hablando acerca de la inductancia. Entonces, la inductancia nos dice que al pasar la corriente eléctrica sinusoidal por un conductor se forma un campo magnético variable que lo rodea concéntricamente. Como podemos ver en esta figura, el campo magnético rodea concéntricamente al conductor. Y estos a su vez generan flujos magnéticos que atraviesan a todo el conductor, concatenando el flujo de cada uno de los hilos del conductor. La inductancia es el parámetro más dominante en la línea. Podemos tener la ecuación del voltaje en un circuito que está dado por la siguiente fórmula. E es igual a la derivada del flujo con respecto al tiempo por el voltaje, donde el símbolo psi representa los enlaces del flujo del circuito. Esto también puede ser escrito de la siguiente forma. El voltaje puede ser igual a la derivada del flujo con respecto a la corriente por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Va a ser igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo por un voltaje. En un circuito magnético lineal con una permeabilidad constante, la inductancia está dada por L es igual a psi sobre una corriente. Esto viene dado en Henrys. Si la corriente es alterna, la inductancia puede escribirse como L es igual a lambda sobre I. Ahora, reemplazando la derivada con respecto al tiempo en la ecuación vista anteriormente, donde E es igual a D, la derivada del flujo con respecto al tiempo por el voltaje. Esto lo reemplazamos por JW. Entonces, así vamos a obtener la caída de tensión en AC en estado estacionario debido a enlaces de flujo alternados, como B es igual a J omega por L y por corriente. Al final vamos a tener J omega lambda. Vamos a ver una inductancia de una línea monofásica de 2 hilos. Aquí podemos tener dos conductores. Tenemos el conductor 1 y el conductor 2, el cual solamente vamos a tomar el campo magnético producido por el conductor 1. Para eso consideramos una línea de 2 hilos compuesta de conductores redondos sólidos que transportan las corrientes I1 e I2, como se muestra en la figura anterior. Aquí tenemos que I1 más I2 va a ser igual a 0. En esta parte es importante señalar que el efecto de la presencia de la Tierra en la geometría del campo magnético es insignificante. Esto es porque la permeabilidad relativa de la Tierra es aproximadamente la misma que la del aire y su conductividad eléctrica es relativamente pequeña. Para empezar, tenemos que considerar los enlaces de flujo del circuito causados por la corriente en el conductor 1. Para esto hacemos 3 observaciones. Como número 1 tenemos que el flujo externo del radio 1 hasta D-R1 enlaza toda la corriente del conductor 1. Como segunda observación tenemos que el flujo externo que va desde D-R2 a D más R2 vincula una corriente cuya magnitud se reduce progresivamente de 1 desde 1 y 1 a 0 a lo largo de esta distancia, debido al efecto de la corriente negativa que fluye en el conductor 2. Como tercera observación tenemos que el flujo más allá de D más R2 vincula una corriente neta de 0. Entonces, basándonos en las exposiciones vistas anteriormente, los enlaces
de flujo del circuito causados por la corriente en el conductor 1 son lambda 1 es igual a 2 por 10 a la menos 7 por el logaritmo natural de D sobre R'1. La inductancia del conductor debido a la corriente en el conductor 1 solamente es entonces L1 es igual a 2 por 10 a la menos 7 logaritmo natural de D sobre R'1. Ahora podemos tener que la inductancia del circuito debido a la corriente en el conductor 2 es L2 es igual a 2 por 10 a la menos 7 logaritmo natural de D sobre R'2. Resistencia de una línea de transmisión. El parámetro de resistencia de una línea de transmisión se refiere al que presenta un conductor de cada fase cuando circula la corriente con una frecuencia nominal. Dicho valor de resistencia depende de varios factores, que son la resistividad que presenta el material o los materiales del cual está hecho el conductor, de las características de la corriente que circula por él, de la longitud del área de la sección transversal y de la temperatura. La resistencia de los conductores es necesario determinarla porque en base a ella se determinan en gran medida las pérdidas de potencia activa en la línea y está conectada en serie con la reactancia inductiva que colabora a la caída de tensión. El término de resistencia se refiere a la resistencia efectiva de un conductor que se define de la siguiente manera. La resistencia es igual a las pérdidas de potencia en el conductor sobre la corriente al cuadrado. Depende de la potencia, donde la potencia está en watts y la corriente es el valor efectivo de la corriente en amperes. La resistencia de un conductor que un conductor presenta a la corriente directa está dada por la fórmula siguiente. R en corriente continua es igual a phi por L sobre el área, donde phi es la resistencia del conductor, L es la longitud del conductor y el A es el área de la sección transversal. La resistencia de los conductores metálicos varía proporcionalmente con la temperatura, dentro de los rangos normales de operación, tal y como se muestra en la figura. De acuerdo con la variación lineal del valor de resistencia con la temperatura se puede establecer la siguiente expresión, la que podemos ver aquí. R2 sobre R1 es igual a la temperatura total más una pequeña temperatura sobre la temperatura total más otra pequeña temperatura, como está explicado en la gráfica. Ya. El valor de la resistencia calculado de acuerdo con la expresión anterior considera que la corriente es directa, ya que ésta se distribuye uniformemente en el área de la sección transversal del conductor. Para pequeños cambios de la temperatura, la resistencia aumenta con la temperatura de acuerdo con la relación. RT es igual a R más 1 más el coeficiente de temperatura por la temperatura. Metiendo esta fórmula en la ecuación anterior, podemos deducir que R2 sobre R1 es igual a 1 más el coeficiente de temperatura más una temperatura 2 sobre 1 más el coeficiente de temperatura del conductor a 0 grados más la temperatura 1 vista anteriormente. Inductancia de líneas de conductores compuestos. Los conductores tensados están dentro de la clasificación general de conductores compuestos, lo que significa que se componen de dos o más elementos que se encuentran eléctricamente en paralelo. Para este estudio vamos a plantear que los hilos son idénticos. Esto quiere decir que la corriente se va a partir por igual. Una fase única constituida por compuestos X y Y, X de N filamentos y Y de M filamentos, aunque la inductancia de cada filamento será algo diferente, su resistencia será igual a la de los conductores. Es preciso asumir que las corrientes están igualmente divididas entre los filamentos. Así, cada filamento de A es tomado para llevar una corriente I sobre N, mientras B lleva la corriente de retorno. Esta tiene la dirección contraria, que sería menos IN. Aquí tenemos el conductor X y el conductor Y. Aplicando la ecuación al filamento del conductor A, se obtienen los enlaces de flujo, dando el resultado de aquí, que es 2 exponente a la menos 7, que es una constante de I sobre N por el logaritmo natural de 1
A hasta N. Restando de igual forma para el conductor Y que está en retorno. Como resultado tendremos que es igual a 2e a la menos 7 por la corriente del logaritmo natural de la raíz de m, que es la distancia de a' ab', ac', hasta la distancia de a n, sobre la raíz de n de r', de ab, de ac hasta de an. La inductancia media de los filamentos de conductor compuesto es el promedio, la inductancia de A más B más C hasta N sobre el número de filamentos. El conductor X se compone de N hilos que se encuentran eléctricamente paralelos. Si todos los hilos tuvieran las mismas inductancias, entonces el conductor sería el producto de la impedancia promedio por 1 sobre N. Aunque para este análisis todos los hilos poseen inductancias diferentes, pero la suma de todos en paralelo es igual a la multiplicación de 1 sobre N por la inductancia promedio. De esta manera tendremos este resultado. Nos sustituiremos R'(A) por el diámetro de AA, igualmente para la IC hasta MY. Debemos observar que el número de argumentos del logaritmo de la ecuación anterior de la raíz en mnésima de mn términos, que son los productos de las distancias entre los n hilos del conductor X hasta los m hilos del conductor Y. Para cada hilo del conductor X hay m distancias hacia los hilos del conductor Y hay n hilos para el conductor X. El producto de las m distancias para cada uno de los n hilos da como resultado mn términos. La raíz mnésima del producto de las mn distancias se denomina distancia media geométrica del conductor entre X y Y. O también se lo puede decir como dm o dmg. De la misma manera, el denominador del argumento del logaritmo está relacionado con el número de hilos que se encuentran en el conductor X. A esto se le denomina radio medio geométrico o RMG. La expresión correcta es la de DMG propio. También se identifica como DS. Entonces la ecuación en términos